Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en el Festín de las Bestias. Ese es el Festín de las Bestias, capítulo número 8. Y vamos a hablar de varios temas el día de hoy. Yo sé que algunos han estado esperando algunos de los temas que ya hemos estado diciendo que los vamos a traer a colación. Y hoy uno de los que quiero retomar, que tiene que ver con la cuestión de género entre lo femenino y lo masculino, y la cuestión de sexo entre lo que es hombre y lo que es ser mujer. Todos estos temas los vamos a tratar el día de hoy. Voy a tratar de hacer un muy explicativo en el ámbito para cualquier duda que puedan tener, y también voy a estar dando los saludos y comentarios que nos están haciendo en Facebook el día de hoy jueves, que es cuando grabamos, para pasarlo el día de mañana viernes. Muchísimas gracias, los dejo con la introducción y continuamos. Me gustaría mandar saludos a la gente que ha estado con nosotros, siguiéndonos, ya sea en YouTube o en Facebook, que de pronto están dando sus comentarios y nos están siguiendo desde que iniciamos con el Festín de las Bestias. A mi Ale querida, que está en Cofradía, en Nayarit, muchísimas gracias. Ella es mi editora y la amo y la adoro, y sé que cada semana siempre nos está siguiendo en el Festín de las Bestias. Aquí en Tijuana quisiera también mandar saludos a Moisés Moreno, que fue un excelente alumno en una de las universidades donde daba clases, que no quiero mencionar el nombre porque luego dicen que voy a vender la idea y no me van a pagar nada. Pero excelente alumno. Muchísimas gracias a Moisés por seguirnos. Qué padre que te interesen los temas que estamos poniendo y que también haya comentarios de tu parte. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y sabes que te quiero también. Igual tenemos a Aglae Rivadeneira, que es un amor de mujer, que fue una de mis alumnas en preparatoria. Luego fue porque ya no será mi alumna a lo largo de quinto o sexto semestre. Pero sabes que te amo y te mando un saludo, así que cállate. También un saludo enorme vamos a mandarle a... Perdónenme, es que estoy aquí viendo los saludos. A Simeí Reyes. Y quiero hacer un puntual comentario sobre Simeí. Simeí fue uno de mis alumnos, muy buen alumno, muy buen chavo, bien portado, con sus valores y todo, ¿saben? Ya, esas cosas monas. Que me está pidiendo que le mande saludos a su suegra, la señora Marta Pineda. Dice que ella no lo quiere, pero que ella sí que él sí la quiere a ella. Por lo tanto, unos saludos también a la señora. Créame, dele oportunidad a Simeí. Vale la pena para su chava, para su hija. Dele simplemente una oportunidad y usted sabrá después cómo juzgarle. Un saludo también a Rigo Reyes, que nos manda a decir: saludos a Vid desde esas tierras donde llueven cenizas de volcán y se comen tortas de tamal. Ya se imaginarán dónde anda, ¿no? Muchísimas gracias también por seguirnos. Y a todos y a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que nos siguen. Bien, quiero comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre ser hombre y ser mujer? De pronto la gente se pone a pensar y empieza a analizar, y la primera respuesta que les va a venir a la mente, que espero que sea esa la primera respuesta que les venga a la mente, va a ser: la única diferencia que hay entre ser hombre y ser mujer es el sexo. Y por sexo me refiero al aparato reproductor. Y por aparato reproductor me refiero a tener pene hombre y tener vagina mujer. Eso es lo que nos diferencia entre ser hombres y ser mujeres, lo biológico, lo físico. Si nos vamos más allá, que es el tema que quiero tratar el día de hoy, va a ser en cuestiones de género. Y en cuestiones de género, entonces tendría que decir cuál es, o hacerle la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre masculino y femenino? Y aquí voy a hacer un paréntesis en lo que ustedes están pensando, cuál es la diferencia entre lo masculino y lo femenino, que no tiene nada que ver con el sexo. De pronto me empecé yo a cuestionar esto cuando empecé con la literatura existencialista, con Sartre, Jean-Paul Sartre, con Simone de Beauvoir, con Camus, cada uno de ellos franceses que empezaron a crear una literatura existencialista donde se preguntaba quién es el hombre y dónde está el hombre como ser humano, ¿no? ¿A qué pertenece? ¿Cuál es su ámbito alrededor? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Y qué es lo que lo hace ser un hombre o lo hace ser un ser humano? Que desde ahí he partido con varios temas, con mis alumnos y con amigos en una sobremesa o lo que fuera.
¿Cómo se va construyendo el ser humano para llegar a ser humano? Porque si no, entonces nada más seríamos personas que van por la vida, sin tener que ser realmente seres humanos. ¿Qué es una diferencia entre ser persona y ser humano? Que muchas veces algunos de ustedes van a pensar, pues es exactamente lo mismo. No, el ser humano tiene que ver con el ser, con el llegar a ser, con el proponerte lo que buscas y llegar a ser lo que realmente buscas y encontrar lo que estás buscando. Que te puede tomar desde 1 año, 3 años, 10 años, 100 años, quién sabe, ¿no? Toda una vida para poder comprender quién eres. Pero algo en particular que me he dado cuenta o que me hace pensar la diferencia entre sexo y género, que de pronto a ustedes les ha tocado cuando llenan solicitudes ya sea de empleo, de crédito, de cualquier cosa, y que hay que llenar datos específicos sobre tu persona, tu nombre completo, dirección, edad, bla bla bla, y de pronto hay algunas de las tantos formatos que te ponen género, femenino o masculino, o peor aún, se equivocan y ponen género, hombre, mujer. El ser género y el ser sexo son cosas muy distintas. En una solicitud o en cualquier formato que te pida o te esté sugiriendo que apuntes lo que tú representas como hombre o como mujer, tendría que ser meramente sexo. Así que todos aquellos formatos que estén evaluándose con cuestiones de género, que serían erróneamente, yo lo que hago es tacharles y ponerles arriba sexo y les pongo la H y la M para poder seleccionar lo que se debe. Porque desde ahí comienza esta no distinción que hay entre las personas en saber cuál es la diferencia entre ser hombre y ser mujer y ser masculino y ser femenino. El ser hombre y ser mujer es una cuestión predeterminada a partir del sexo, a partir de lo que nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos con pene, hombres. Cuando nacemos con vagina, mujeres. Punto. Así se acabó la historia y no hay vuelta atrás. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no decidimos el sexo que tenemos? Porque no lo decidimos. En ningún momento nosotros decidimos antes de nacer, yo quiero nacer hombre o yo quiero nacer mujer. Es una cuestión de la vida, y llevémosla así como una cuestión de la vida y no cuestiones divinas ni pendejada y media. Es cuestiones de la vida que nosotros encontramos en nuestro cuerpo, el ser hombres y el ser mujeres. Sin embargo, cuando nacemos, o quizá antes de nacer, empezamos a nosotros ver que somos predeterminados bajo una sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Esta sociedad tiene que ver con, si soy niño desde el vientre de mi madre, entonces el baby shower va a ser azul. Si soy niña desde el vientre de mi madre, entonces el baby shower va a ser rosita. ¿Qué pasa cuando no se sabe el sexo? Cuando de pronto en el ultrasonido no se dejó ver sus partes íntimas la criatura, o bien cuando la madre no quiso saber el sexo hasta que no nazca, porque hay gente que también decide que hasta que no nazca la criatura quieren saber el sexo que corresponde a cada uno. Muy fácil, no es azul, no es rosa, es blanco o es amarillo, porque el blanco y el amarillo es neutral. Estas cuestiones culturales tienen que ver a cómo nosotros nos han formado, y nos han formado de una manera en lo que la sociedad va a regirse con sus normas, con sus preceptos, para poder continuar en una armonía social o en una armonía cultural. Conforme pasa el tiempo, nosotros nos vamos a adaptar al sexo que pertenecemos, al sexo que tenemos. Si soy hombre, mis actitudes como hombre tienen que corresponder al sexo que tengo. Si soy mujer, mis actitudes como mujer tienen que corresponder al sexo que tengo como mujer. Porque ya es algo predeterminado en la sociedad, porque ya algo está dado, está más que dado, vaya. Incluso lo vemos simplemente en los baños, ¿no? Los baños para mujeres, los baños para los hombres. Y así un sinnúmero de cosas, igual que la vestimenta, los pantalones para los varones, las faldas para las mujeres o los vestidos para las mujeres, que ya hemos avanzado bastante cuando la mujer con la liberación femenina logra ya el poder vestir de una forma distinta y logra llegar a poder ponerse un pantalón sin ningún problema, porque ya es aceptada socialmente de acuerdo a lo que rige la sociedad. Pero no vamos a entrar en cuestiones de moda, que de moda no sé en absoluto, y ustedes lo saben, yo también lo sé. Pero sí cómo esto determina a la forma de caminar, la forma de vestir, la forma de hablar. Mucho de esto está muy predeterminado por el sexo, en cuestiones sexuales, en cuestiones sociales y culturales. Sin embargo, cuando nos vamos a las cuestiones de género,
va a haber un parteaguas y va a haber un rompimiento total entre lo que es el sexo hombre y mujer. Porque entonces vamos a entrar en una construcción de lo que es lo femenino y lo que es lo masculino. Mucha gente piensa que es un binomio, que el ser hombre automáticamente es masculino y el que ser mujer automáticamente es femenino, pero no es precisamente eso. Entonces la pregunta sería de nuevo, que ya les había hecho, espero que ya se la hayan contestado con todo lo que yo ya les he dicho. ¿Cuál es la diferencia entre género masculino y la diferencia entre género femenino? Si el sexo decíamos que era pene-vagina, entonces ¿cuál es la diferencia entre género masculino y femenino? Muy fácil, o se los quiero dar más bien muy fácil, sería la cuestión ideológica, la forma de pensar. La ideología va a ser lo único que va a diferenciarse entre lo masculino y lo femenino, que muchas veces va a tomar o va a retomar cuestiones de la construcción sexual que tenemos, pero no siempre es la válida o no siempre tendría que ser ese el binomio. Otro ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, hay mucha gente que puede juzgar, ¿no? El prejuicio, que es el primero. Y el prejuicio sería irnos directamente a, si es hombre, pero es muy afeminado, automáticamente es homosexual. O sea, ya le quita el grado ser hombre y le llaman homosexual, hombre como gay, ¿no? Y si tenemos a su vez una mujer demasiado hombruna, automáticamente se le quita el sexo de mujer y se le antepone el homosexual como una preferencia y sería ya nombrada como una lesbiana. Las preferencias sexuales no están directamente conectadas con una construcción de género. La construcción de género es algo que nosotros mismos tendríamos que encontrar o tendríamos que saber definir bajo lo que nosotros queremos, los parámetros que nosotros buscamos en la vida. Y ahí volvemos con la literatura existencialista. Ahí vamos a comenzar a buscar quién es el hombre. Y cada vez que nosotros nos encontremos con esta disyuntiva y a su vez encontremos las respuestas, vamos a darnos cuenta que vamos avanzando poco a poco en lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, lo que es ser masculino y lo que es ser femenino. Sabemos que hay muy raros los casos, pero sí los hay los hermafroditas, que son hombre-mujer en el sentido que tienen los dos órganos reproductivos. Sin embargo, no los dos funcionan y va a encaminarse más hacia el cromosoma que tenga mayor peso, ya sea el del hombre o ya sea el de la mujer. Pero no hablando de personas hermafroditas, sino hablando de personas que nacen con un solo sexo, van a ir empezando a perfilar una vida a lo largo de su vida. Y eso les va a llegar a hacer pensar en quiénes son, quiénes somos, cómo nos construimos. Nosotros nos construimos, nos han construido socialmente, o nosotros empezamos a reconstruirnos una vez que nos cuestionamos quiénes somos. Desde ahí partiría el quiénes somos, hacia dónde queremos llegar, cómo encontramos la verdad de lo que nosotros estamos buscando. Que a su vez no es una cuestión fácil y eso me queda claro. Me queda claro porque estamos muy encajonados a lo que la sociedad dicta. Cuando yo hago este tipo de preguntas a mis alumnos y empiezo a cuestionarlos, ¿cuál es la diferencia entre lo masculino y lo femenino? Lo primero o las primeras respuestas que se vienen a la mente es de acuerdo a lo cultural. Pero lo cultural está regido directamente con lo sexual. Si una mujer le gusta un hombre, entonces es mujer porque le gusta el hombre, porque la sociedad lo dice. Si a un hombre le gusta una mujer, entonces es un hombre porque está de acuerdo a lo que la gente dice, la sociedad lo dicta. Es la norma, es lo normal. Y por entrecomillado me estoy obviamente burlando del sarcasmo que hay detrás de esto, porque de pronto dicen que los homosexuales no son personas normales, son personas anormales, ¿no? Como el chiste aquel de, bueno, no es un chiste, es una realidad. Ustedes ya me entenderán como la niña que vuela. Pero bueno, eso es otro rollo, no es una niña especial, es una niña que vuela. Y de pronto encontramos que la construcción que nosotros tenemos automáticamente cambia cuando a la mujer le gusta otra mujer y se convierte en lesbiana y ya le dimos una preferencia sexual y le nombramos una preferencia sexual y le quitamos el sexo como mujer. ¿Deja de ser mujer porque le gusta otra mujer? No. Cuando hacemos lo mismo con el hombre, que le gusta a otro hombre, automáticamente le quitamos el grado del sexo hombre y se convierte en el homosexual gay. Y ese homosexual ya queda marcado por una preferencia
Y es ahí donde yo he estado criticando mucho estas cuestiones de la gente que está luchando por una preferencia sexual. El problema no es luchar por la preferencia sexual. El problema sería luchar por los derechos que le corresponde al hombre o a la mujer independientemente de la preferencia sexual. Pero cuando estas personas se abanderan con una preferencia sexual de soy hombre homosexual, soy mujer homosexual y quiero mis derechos como homosexuales, es ahí donde no estoy totalmente de acuerdo y donde más que nada critico no una construcción de lo que realmente saben. Hubo un momento donde alguna persona me dijo por ahí, una persona homosexual, es que nosotros somos el tercer sexo. Y yo dije, cabrón, si yo sé que los dos sexos son pene, vagina, hombre, mujer, y el homosexual es el tercer sexo, pues que me explique qué es lo que tiene. Si no tiene pene, no tiene vagina, entonces ¿qué tiene? Entonces yo quisiera que me explicaran cuál es la diferencia esta entre el tercer sexo, que no lo entiendo. Y peor aún cuando me dijo, es que nosotros también somos un tercer género. Cabrón. Existe el género masculino, el género femenino, ¿y cuál es el otro género? Ese es el problema con la gente homosexual, que todavía no sabe el poder definir una preferencia por una preferencia. Y se va con que tiene que ser una cuestión sexual, también como género, ¿no? Y como sexo, pero eso son cosas diferentes. Que después más adelante quisiera entrar y quiero hacer todo un programa específicamente para las personas de transgénero, que va a ser otro boleto, va a ser otro rollo totalmente. Vamos a ver cuál es la problemática que hay, no solamente la aceptación de la sociedad por las personas transgénero, sino por la misma disyuntiva de cómo poderles nombrar. Si un hombre que se vuelve mujer por operación deja de ser mujer, se convierte en mujer, deja de ser hombre, ¿cómo le llamamos? ¿Qué sexo le tendríamos que definir? ¿Qué género tendría que definírsele? Esas cuestiones yo quisiera retomarlas, pero más ampliamente, para poder explicarle a la gente y que realmente deje de tener esa aberración tan estúpida que tiene la gente con personas transgénero, que siguen siendo hombres y siguen siendo mujeres, transformados, pero hombres y mujeres, no un tercer sexo, no un tercer género. Y las personas homosexuales a su vez, igual, no dejan de ser personas como hombres y con mujeres, con una preferencia muy diferente a la norma, ¿no? Va a ser una preferencia que ellos van a elegir, el ser hombres, el ser mujeres, que les guste los hombres o que les guste las mujeres, o va a ser una preferencia de acuerdo al cromosoma mayor que pueda tener hacia una tendencia del hombre o la mujer. Porque también quiero hacer un hincapié aquí, no porque los homosexuales críen a niños que vayan a adoptar, porque esa es otra cuestión, ¿no?, que la gente ha criticado mucho, que no hay que aceptar la adopción por personas homoparentales, porque entonces el niño se vuelve homosexual, porque es lo que va a haber en casa. Y yo simplemente me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué sucede entonces con los niños homosexuales, hombres o mujeres, que han nacido en una familia heterosexual? Esas cuestiones las voy a dejar para más adelante, pero me quiero dedicar al ser. Cuando nosotros sabemos definir quiénes somos, cuando sabemos cuál es nuestro sexo y cuál es nuestro género, que el género va a ser, y repito, una forma de pensar, una forma de pensamiento, que va a estar muy determinada con la cultura en la que vivimos, sí, pero no va a ser absoluta, o no tendría que ser absoluta. Cuando nosotros entramos en cultura, y hablamos del hombre y de la mujer, encontramos que el hombre machista, entre más machista, pues más hombre, más cabrón. Y la mujer, entre más sumisa, más abnegada, pues más mujer porque cumple con las normas de acuerdo a nuestra cultura mexicana. Y de ahí nos podemos retomar por qué es que la Iglesia Católica ha funcionado tanto en nuestro país. Porque al final de cuentas la base que toma para tener determinada una sociedad va a ser la Biblia. Y la Biblia es meramente misógina, es meramente machista. Al final de cuentas la mujer tiene que ser la abnegada, la sumisa, la que tiene que responder a la voz y al mando del hombre. Y el hombre el que tiene que tener la capacidad para dominar a la mujer y tener el mando y la voz. Si nosotros dejamos esas partes de lo que es el hombre y la mujer con el machismo y el embrismo, porque también existe el embrismo, que es una dualidad, ¿no? Es el machismo partido en dos con el hombre y la mujer, pero exactamente lo mismo. Cuando la mujer empieza a empoderarse o querer tener el poder que no le otorgaba el hombre,
de pronto empieza un conflicto, porque dice, yo también tengo el derecho a una igualdad. Y la igualdad tendría que ver que si el hombre tiene el poder, yo tengo que tener el poder. Ese es el problema que tengo yo también con las feministas. El feminismo se convierte exactamente que el machismo, no más que en la mujer va a ser, en lugar de machismo, va a ser embrismo, pero es exactamente lo mismo. Y es una lucha de poderes. Cuando hablamos de género, entonces no hablamos de una igualdad, hablamos de una equidad de género. La equidad entre lo masculino y lo femenino, la dualidad de lo femenino y lo masculino. Por mucho tiempo se ha escrito literatura feminista. Los escritores o los teóricos de literatura han determinado que la literatura escrita por hombres, en su 99.9%, al momento de ser escrita por hombres, no deja de ser una literatura machista. Pero cuando la mujer empieza a escribir y empieza a buscar el poder, se convierte en una literatura feminista. Sin embargo, los personajes tienen algo curioso. El personaje que va a plantear la literatura feminista se va a quedar meramente como lo plantea el hombre. Es exactamente lo mismo, no más que volteado. Es exactamente igual. Sin embargo, después de los años 60, vino una ola, o ha estado viniendo una ola, una corriente muy grande de literatura, que no va a ser denominada como literatura feminista, sino como literatura femenina, que tiene que ver con una construcción de género, cuando la construcción de género no existía, cuando la mujer nada más por escribir lo hace, o cuando el hombre por escribir lo hace. No es por cuestiones de una construcción de género, sino por una construcción cultural. Para darles un ejemplo más sencillo, el Gabo, Gabriel García Márquez, su literatura, lo que él plantea en sus novelas, en sus cuentos, e incluso en su poesía, tendría que ver también con la cuestión de un hombre que tiene el poder. Y no voy a hablar machismo meramente, ¿no? Pero el hombre que tiene poder. Algo que le va a hacer lo mismo, que va a ser como la similitud de Gabriel García Márquez dentro de la literatura y va a seguir la corriente de Gabriel García Márquez, es Isabel Allende. Isabel Allende retoma lo que construye también Gabriel García Márquez. Y ella va a crear, por ser mujer, una literatura no va a ser femenina, va a ser feminista. Porque hace exactamente lo mismo con los personajes que hace el Gabo a lo que hace Allende. Exactamente lo mismo, es la bipolaridad. Sin embargo, si nos vamos más allá de una construcción del sexo dentro de la literatura, vamos a encontrar que hay mujeres y hay hombres que han permeado en una construcción de género dentro de la literatura. Y les podría mencionar a Luisa Valenzuela, por ejemplo, argentina. Esta mujer argentina empieza a recrear todo un pensamiento, una forma de pensar de lo que es lo femenino y lo que es lo masculino. Para que puedan entender un poquito más a terrenos banales y a terrenos simples que vivimos día a día, tiene que ver en... Les hago una pregunta sencilla a mis alumnos y les digo, tú eres hombre, ¿cómo le preguntas a una niña si quiere ser tu novia? Y si tú eres mujer, ¿cómo le preguntas a un niño si quiere ser tu novio? De pronto, en la actualidad, la gente dice, pues para empezar no le pregunto, nomás me lo echo encima y para le contar y ya se acabó el corrido, porque ya somos novios automáticamente. Tanto el hombre como la mujer dijeron exactamente lo mismo. Y es verdad, pero quiero que analicen y piensen, ¿qué es la primera pregunta que se les vino? ¿Cuál fue la respuesta que ustedes hicieron? ¿Cómo preguntan al hombre, si ustedes son mujeres, y le preguntan al hombre si quiere ser su novio? ¿Cómo le pregunta el hombre a una niña si quiere ser su novia? Las respuestas que he tenido han sido variadas. Y una de las respuestas que sean más comunes, por ejemplo, de acuerdo a nuestra cultura, sería el niño a la niña. Quiero que seas mi novia. No es tanto una pregunta, es más bien algo que yo deseo que tú seas para mí. Ese tipo de palabras, lo que estamos utilizando como hombres al momento de emitir esta pregunta, está siendo determinada que sea un hombre el que la hace. Cuando la mujer, ¿cómo sería la forma en que la mujer lo preguntara? La mujer podría ser más probable es, ¿te gustaría ser mi novio? El te gustaría hipotéticamente, ¿no? O me gustaría que fuéramos novios.
pero es una diferencia, es una línea muy delgada entre que la mujer y el hombre. El hombre pretende tenerlo como una posesión, mientras la mujer lo pretende tener como una parte de su vida, como una dualidad que le complementa. Y es ahí el error donde caemos, cuando de pronto la gente está buscando su media naranja. Y yo digo que no puede existir. Vaya, sí existe, ¿no? Y la gente busca su complemento, pero no tendría que ser un yin yang, no tendría que ser un complemento de una media naranja a otra media naranja. Si nosotros empezamos a realmente a construirnos como seres humanos, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos hombres completos, mujeres completas. Por lo tanto, no buscamos una mitad porque ya estamos siendo completos. El problema es no definirte como una mitad de algo, sino definirte como un completo de algo, y que buscas a un otro completo para que sea parte global de tu vida y tú ser parte global de la suya. No es lo que él me complementa o ella me complementa a mí, sino qué tanto nos complementamos los dos, pero como dos frutos enteros, en cuestiones analógicas. Si la gente empieza a darse cuenta en cómo habla, en cómo se expresa, tanto en la forma escrita como la forma hablada, la mujer tiende más a utilizar el adjetivo, adjetiviza más las cosas. El hombre no adjetiviza tanto. El hombre más bien utiliza el pronombre, ¿no? Los pronombres personales, relativos, reflexivos, bla, bla, bla. Es mucho más fácil que el hombre llegue a lo que quiere porque su forma de pensar es simplemente direccional, una sola dirección. Mientras la mujer busca todas las aristas posibles para poder llegar a ello. De pronto se ha escuchado en la calle, y lo hemos escuchado comúnmente entre nuestros amigos o nuestras familias, que cuando una mujer maneja mal, pues es una pendeja porque no sabe manejar. Y el hombre, pues es un atrabancado porque no sabe manejar tampoco. Pero es atrabancado y es pendeja. Son dos cosas diferentes. El atrabancado es casi positivo, mientras que la pendeja es negativo, punto. Sin embargo, en estudios que se han hecho en Estados Unidos y en otros países, han determinado que la mujer puede concentrarse en manejar, en maquillarse, en hablar por teléfono, en una misma línea, manejando en su carril. Y lo hemos visto, ¿no? A mí me ha tocado ver a mujeres que están hablando por teléfono, están cuidando a los niños, están maquillándose y van manejándose. Se convierten en mujeres multitask, que sí existe esa parte. El hombre no. El hombre es más direccional, va a lo que va manejando. Y no sé si se han dado cuenta, y les pongo como experimento que lo hagan. Cuando un hombre maneja y contesta el teléfono, disminuye la velocidad. Cuando un hombre va hablando por teléfono, disminuye la velocidad, porque no puede concentrarse en una cosa o en otra. Y como debe continuar porque va manejando, entonces hace las dos cosas a la vez, sí, pero disminuye la velocidad o se traba en hablar. Cualquiera de las dos cosas. Pero es más posible que ustedes puedan ver en la carretera que el hombre va a disminuir su velocidad cuando le llaman por teléfono. Haga la prueba, haga el intento. Pongan que alguien se vaya enfrente de ustedes manejando y de pronto llámenle por teléfono. Y van a ver cómo va a disminuir la velocidad. Eso yo me he dado cuenta, lo he hecho como experimento en la vía rápida. Es muy interesante el ver cómo el hombre se traba al no saber qué hacer correctamente o seguir correctamente. Si el seguir manejando bajo la velocidad que lleva o seguir contestando la llamada que está contestando. Este tipo de cuestiones de diferencias entre cómo se habla, en cómo se piensa, va a entrar en una construcción de género. Y entonces quiero regresarme un poco. Quiero regresarme un poco a la pregunta inicial. Y vuelvo a lo mismo con las preferencias sexuales. Si el hombre homosexual o la mujer homosexual están pensando, hablan de una forma, generan un pensamiento de una forma, ¿en qué momento podrían ellos entonces crear un tercer género o un tercer sexo? Y se los dejo de tarea para que ustedes mismos lo investiguen. Cuando nosotros aprendemos a comenzar a reconstruir nuestra forma de pensar, es ahí donde empezamos a ser humanos y nos damos cuenta de las cosas que suceden a nuestro alrededor.
y empezamos a crear una conciencia social, una conciencia cultural. Y entonces empezamos a ver que la guerrilla en San Quintín también afecta a Tijuana. También afecta lo que sucede en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán. Porque estás abriendo tu hemisferio hacia un panorama mayor, de un pensamiento donde va más allá y no solamente lo cerrado, lo cuadrado. Por eso no me extraña que de pronto la gente no vote. Por eso no me extraña que la gente esté letargada y no haga nada. Por eso no me extraña que la gente no quiera pensar y le dé hueva el leer, por ejemplo, una novela y prefiera leer TV Notas porque es más divertido. O hablarte, por ejemplo, de la farándula, quiénes hicieron todos esos artistas y cómo vistieron. Es la primera plática que se puede tener con este tipo de personas que no les gusta pensar, porque no han empezado a reconstruirse. Si ustedes están pensando en cómo cuestionarse quiénes son, es una tarea muy cabrona, porque comienza desde ahora, pero ya no termina. Y yo lo puse y lo he escrito en mi novela de Muertes Escritas. Es como crear un puente. Hay que cruzar un puente que está una montaña hacia otra montaña. Pero el puente es un puente colgante, donde es difícil de cruzar, porque no sabes el abismo que puede encontrarse abajo, ni tampoco te imaginas qué tan seguro puede ser. Pero hay que llegar al otro lugar. Y ese caminar te empieza a cuestionarte quién eres. Esta sensación de hasta dónde estoy siendo lo que realmente quiero ser. Y empiezas con una cuestión de vacío, pero también empiezas a llenarte con muchas otras cosas que vas aprendiendo de ti mismo. Si la gente empezara a caminar por ese puente, llegar a la otra parte, la otra montaña, hay dos cosas muy importantes y siempre lo he dicho. Una, ya no hay vuelta atrás. Una vez que cruzas el puente ya no hay vuelta atrás. Es como querer dejar de ser mediocre y avanzar en pensar, avanzar en interesarte por las cosas que suceden a tu alrededor. Ya no puedes, después de que haces esto, dejar de pensar en ello. Ya no se puede. Simplemente no se puede. No es que yo lo diga. Ustedes mismos lo han visto. Ya no se puede retroceder. Cuando ya empieza a generar una mentalidad, cuando ya empieza a generar un sentimiento, una forma de ver la vida de manera diferente, ya no hay vuelta atrás. Y entonces se cruza el puente. La segunda parte que les comentaba de este puente, esa es la primera parte, que ya no hay vuelta atrás. La segunda es que te vas a encontrar con muy poca gente del otro lado. Porque del otro lado vas a encontrarte gente que ya llegó y que sigue en su proceso de seguir avanzando en su montaña. Ya no en el puente, sino en su montaña, no en su propia vida. A ejercerla como puede y como quiere, en una forma de pensar. El problema es que si acá tenías, no sé, 100,000 personas, del otro lado vas a tener 10 personas. Porque no cualquiera se avienta a cruzar el puente, no cualquiera se avienta a pensar o empezar a recrearse, a reconstruirse quiénes somos como seres humanos. Cuando realmente nos interesamos por eso, en querernos reconstruir como seres humanos, aprendemos a ser humanos. Y el proceso te va a llevar de ahí hasta la muerte. Pero aprendes a ser. De la otra forma, que es lo más sencillo, y aquellas personas que no les interesa cruzar el puente, yo les digo, no lo hagan, no tiene caso, porque se pueden frustrar. Pero es mucho más sencillo quedarte aletargado, quedarte de la pendeja, en no pensar. ¿Para qué pensar? ¿Para qué preocuparme? ¿Para qué me preocupo por pendejadas que suceden en el país si yo ni político soy? Mientras yo tenga mi trabajo estable, es más, mientras yo tenga un trabajo que me dé bien vivir, con lo que yo gano y lo que yo le llame bien vivir, ¿no? Aunque no tenga estudios, ¿para qué estudio? Porque he conocido mucha gente así, ¿no? Que termina la preparatoria, está estudiando en la universidad, de pronto encuentran un muy buen empleo. El buen empleo pues le da la capacidad de recibir o percibir una nómina bastante bien de acuerdo a sus parámetros. Y de pronto decide no seguir estudiando. El problema no es la cuestión económica. El problema es ya no seguir avanzando ideológicamente, ya no proponer nada y seguir con la misma mierda que nos tragamos todos los días. Ese es el problema cuando nos encontramos gente del otro lado, que cuando tú quieres pensar, los otros no te entienden. Lo último que les puedo decir es, si hay una manera de poder llegar a ser humano, es empezar a reconstruirte como tal. Saber quién eres, cuestionarte quién eres. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? Lo más sencillo sería, porque la gente de pronto dice, es que no sé qué quiero, no sé a dónde voy.
Lo más sencillo entonces para comenzar este camino, para cruzar el puente, sería: ¿qué es lo que no quiero? ¿A dónde no quiero llegar? Simplemente partiendo de ahí vas a poder llegar a donde realmente te interesaría llegar. Se los dejo como una reflexión, tómenlo, déjenlo, ustedes sabrán, pero es una forma en que ustedes pudieran empezar a ver más allá del cuadrito que nos da el mercado. Rompan las estructuras. Ya simplemente para cerrar nuestro festín de las bestias número 8 en cuestiones de género, me gustaría recomendarles tres libros de los autores que había mencionado anteriormente, de los franceses. Les recomiendo La náusea de Jean-Paul Sartre. Les recomiendo El extranjero de Camus, se escribe Camus, se pronuncia Camus. Y les recomiendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Cualquiera de estos tres libros va a despertar un interés diferente en la percepción al momento que los lean. Se los dejo como mera tarea, ustedes sabrán si los pueden buscar, los quieren buscar y los quieren leer, pero van a encontrar muchas cosas de lo que aquí he estado hablando. Y por último, antes de despedirme, simplemente mandar los últimos saludos que nos llegaron. A Nadia Jenny, muchísimas gracias Nadia por estar con nosotros, porque siempre nos sigues, yo sé que nos sigues. Fuiste un encanto de mujer como alumna y muchísimas gracias por los saludos. Igual a Ángel Lozano Hernández, dice aquí saludos al pollo guapo, el Twitter, que fue otro de mis alumnos en otra universidad, que no quiero mencionar tampoco nombres. Gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana con el Festín de las Bestias.